Representa para ti, profe, ser esa persona encargada de regresar al Monterrey después de 5 años, esperando una gran final? La manera en que viviste estos últimos minutos, festejando con tu cuerpo técnico, con jugadores, ¿qué representa para ti? ¿Cómo te sientes? Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Ya de por sí es un privilegio tener que estar respondiendo eh, a ustedes, seguramente todas preguntas relacionadas a tener que jugar una final. Lo dije cuando llegué, que veníamos muy ilusionados, con el respeto que merece la palabra o la situación, porque conocíamos y éramos conscientes de que Rayado es un club que busca el protagonismo, pero que el fútbol no es fácil y que tantísimos grandes entrenadores le ha tocado lastimosamente quedar eliminado a lo mejor en una semifinal, en cuarto de final, y no necesariamente significa que hayan hecho las cosas mal, porque el fútbol no siempre te premia el esfuerzo. Eh, Somos unos privilegiados, me refiero a los que hemos llegado hace poquito, a agarrar a un equipo y poder ayudar a contribuir para la institución y romper esa racha de 3 semifinales perdidas acá en casa y poder llegar a una nueva final. Y si bien hoy solo servía ganar, porque el 1-0, el 2-1, el 3-2 nos ponían en una final, me sentí muy representado por el equipo, eh, por los jugadores, porque no solo ganamos, sino las formas creo que es por donde queremos ir y que es por seguramente el camino que prefiere ver el hincha. Entonces vimos un equipo muy agresivo desde las posesiones, jugando todo el tiempo para adelante, de las presiones, las recuperaciones. Y bueno, después se dio un resultado de 5 goles, ¿no? Pero de principio a final creo que ganamos con supremacía, a un rival muy difícil. Por eso lo felicité también al profe. Bueno, feliz de haber alcanzado la final. Si nos hubiese tocado quedar eliminado, en el cual no lo pensábamos, porque somos muy optimistas desde el respeto, seguramente todos hubiesen dicho que el trabajo hubiese sido malo. Entonces, déjame, déjame decirte que estamos no satisfechos, pero sí felices, tranquilos. Vamos con Fox Deportes, después tu DN, por favor. Buenas noches, profe. Felicidades por el triunfo y por Gracias. el pase a la final. Y justamente preguntarle, cuando usted llegó, después de varios partidos, enfrentó ciertas críticas o dudas, ¿qué mensaje tiene ahora que está en la final? Y también hablando de mensajes, ¿qué mensaje le dio a sus jugadores después de este triunfo y el pase a la final? Bueno, primero el mensaje es de agradecimiento a la gente que confió en mí como cabeza de grupo de mi cuerpo técnico. O sea, estamos súper agradecidos todos los que nos hemos sumado eh, desde agosto. Así que a Tato Noriega, a Héctor Lara, a Manuel Felizola y después a toda la gente que conocimos desde que llegamos para, para poder ayudar no solo al equipo, sino también a nosotros desde la adaptación y desde el día a día en lo laboral. Y agradecer a la gente, porque hoy ya desde el recibimiento se vio esa sinergia de la cual siempre hablo, que cuando es institución, hincha y equipo, es muy difícil que te vaya mal. Después, repito que no siempre el fútbol premia el esfuerzo, pero hay cosas que se palpan, que se sienten, que se ven, y, y hoy entre todos lo sacamos adelante. Así que muchísimas gracias a todos los hinchas de Rayados que coparon el estadio, que acompañaron al equipo en cada una de las acciones, que aplaudieron, que alentaron, que creyeron, porque seguramente cuando nos fuimos 0-0 al descanso, a muchos les costaba entender si íbamos a romper, y yo los felicité a los chicos. Estaba orgulloso de ver cómo habían jugado esos 45 minutos, y, y me puedo equivocar tantísimas veces, de eso desde ya. Pero estaba segurísimo que lo único que no tenían que hacer era cambiar la forma de jugar. Entonces, el mensaje es de agradecimiento y que simplemente el hincha sepa que vamos a competir independientemente si es Cruz Azul o es América el próximo rival. Nos vamos a preparar toda esta semana para competir bien los dos partidos. Gracias. Listo. Vamos con tu DN, por favor.
y después vamos con cancha y posta, por favor. Hola Martín, por acá felicidades por el pase Hola. a la gran final. Diego Armando Medina de Gracias. TUDN en vivo para Línea de 4. Martín, tácticamente, ¿qué sí nos puedes compartir de lo que hiciste? Lo poco tal vez que se puede trabajar de una ida a una vuelta. Al menos lo que nosotros veíamos es un cambio, algo que no habíamos visto en tu equipo con 3 centrales, probablemente por la necesidad, por la dolencia de hoy Víctor Guzmán que no estuvo, pero ¿cuál fue ese movimiento táctico que crees que pudo haber sido el cambio para meterle 5 goles a un San Luis que pues era una de las mejores defensas, y esto se suma a los 6 que le hicieron en la serie Pumas, que también era de las mejores defensas? Bueno, sí, es cierto que hoy fuimos valientes a la hora de elegir el sistema y sobre todo valientes a la hora de jugarlo. Cuando jugás a los 3 días, el día después partido tenés que recuperar y a las 48 horas fisiológicamente el cuerpo es cuando peor está, así que también tenés que recuperar. Entonces, cuando analicé el partido anterior, me empecé a convencer de que el 3-1-3-3 nos podía quedar muy bien, además por el apoyo de la gente, del estadio, en el cual últimamente nos estamos siendo muy fuertes acá, porque el sistema es muy agresivo desde la posesión, te invita siempre a jugar para adelante, y cuando la perdés tenés 6 jugadores ofensivos en ataque presionando, como Sergio, Germán, Lucas, ya para el rival que te aparezcan de repente esas 3 personalidades, que por detrás de ellos venga Robert de la Rosa, Oliver, Iker y Jorge corrigiendo. Bueno, son mucha gente en campo rival y queríamos, porque estamos contra el reloj o abajo desde el marcador, eh, apurar muchísimo al rival y dificultarles desde las presiones a un equipo que se pone a jugar muy bien. Víctor Guzmán no llegó a recuperar en estas 72 horas y bueno, hablé mucho con Gerard Arteaga, el cual le agradecí de antemano hoy hacer una especie de stopper por izquierda, porque él está acostumbrado a jugar más pegado a la banda y hacer tantísimos pasajes, ¿no? Para finalizar, y hoy creo que hizo un grandísimo partido desde la marca y después de ponerse a jugar, al igual que Estefan Medina, Héctor Moreno, que siempre ahí lo he puesto de ejemplo tantísimas veces y que deseaba que un jugador y un chico tan humilde como lo es Héctor pueda alcanzar otra final. Así que creo que en líneas generales hemos hecho un grandísimo partido. Hasta Mochi, la que tuvo que atajar, la atajó. Chico que hace tantos años que está acá y que siempre fue un segundo y le llegó la liguilla. Es cierto que por una situación desafortunada de un compañero, pero también se está haciendo cargo. Y eso es lo que queríamos inculcar entre todos, porque soy un convencido de que 11 ganan partidos y que planteles ganan torneos, y entonces vamos a seguir necesitando en los próximos partidos de todos, y eso es lo importante. Bien, vamos con Said, por favor, después Javi y Héctor Tello de ESPN. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Hoy, esta noche vuelven a ser contundentes, como lo fueron también en la vuelta ante Pumas. ¿Sientes que el Monterrey de Martín de Michelis llega en su mejor versión precisamente para disputar el título del fútbol mexicano? Bueno, hemos tenido altibajos, incluso en los cuartos y en la semi, porque el primer tiempo en Ciudad de México con Pumas no fue bueno y lo reconocimos. El segundo fue mejor y sí fuimos contundentes cada vez que llegamos a arco rival. Hoy no sé si contundente porque creo que dominamos mucho y generamos mucho. Entonces, ante tantísimas situaciones, alguna vas a meter y le generás desde lo emocional al rival la gran dificultad de que cuando miran para adelante el Rayado viene. Entonces jugamos muchísimo tiempo en campo rival y no parábamos de atacar y de buscar opciones, de buscar variantes. Entonces generamos muchas. Yo lo único que pretendía o que quería, que deseaba era que los jugadores no se desesperen porque el resultado eh, lo tendríamos que haber abierto antes por la manera de cómo se dio el desarrollo del primer tiempo y solo necesitábamos equilibrio de lo emocional en el segundo. Repito que tuvimos altibajos en cuartos y en semi, pero ganamos los 2 partidos de cuartos y ganamos con respeto al rival, creo que hoy con supremacía a un gran equipo. Entonces, No fue la que tú esperabas, ¿no? Te vaciaste
dijiste una frase en tu última conferencia muy fuerte. Y ahora emocionalmente, digo, no pudiste vivir el duelo de lo que fue terminar tu paso por River porque ya estabas en México. Emocionalmente, ¿cómo te sientes el lograr este objetivo de llegar a la final con Rayados del Monterrey? Sí, es cierto que fueron tiempos difíciles, porque bueno, además de ser hincha de River crecí ahí adentro de la institución y después de 20 años de estar en Europa me tocó volver y creo que veníamos haciendo un buen trabajo y bueno, nos tocó dar por finalizado nuestro paso por River como cuerpo técnico. eh, y ahí por eso repito y agradezco la confianza que tuvieron los que decidieron elegirme, eh, porque es el primer club en el cual que trabajo, en el cual no había tenido un sentido de pertenencia o un pasado como jugador. Entonces creo que es de gran valor los que han apostado por mí. Y, y después en esto de llegar, donde hay siempre un cambio de cultura, de país, movimiento de familia, eh, bueno, todo empieza a dificultarse. Pero cada vez que pisábamos el Barrial, la ciudad deportiva donde entrábamos, fuimos siempre muy felices y tratábamos de transmitirlo, eh, siendo responsables porque consideramos que todos los que me acompañan a mí tenemos una gran vocación por esto. Y bueno, hoy es una satisfacción enorme poder decir que estamos en la final. eh, pero ahora la final hay que competirla bien para intentar ganarla. Entonces, ya lo que pasó hoy no sirve más, a descansar, mañana a recuperar y enseguida empezar a preparar el partido contra el próximo rival. Para finalizar, Héctor Tello, por favor. Gracias, Emma. Nuestro profesor Héctor Tello de ESPN. Hola. Siguiendo un poco con el tema de mi compañero, porque obviamente el que en tan poco tiempo llegue a la final y teniendo los jugadores que tienen con experiencia internacional, este tipo de triunfos da mucho de qué hablar. Y seguro que en su cabeza no está otra cosa más que ganar la final de la próxima semana, pero ¿qué mensaje da usted a la gente que lo sigue de cerca, el trabajo que está usted haciendo acá en México? A la gente de River, que bueno, al saber que va a ser su rival en el Mundial de Clubes, seguramente va a estar atento a lo que hace Monterrey. ¿Qué mensaje les da y saber que les va a competir con todo en ese enfrentamiento que se dé en junio? Bueno, primero el mensaje es de tranquilidad, de humildad, de unión. Hoy entre todos sacamos esta semifinal adelante. Entonces seguiremos por el mismo camino. Y después de optimismo, de creer. Eh, para muchos el 1-0 con Pumas de local era insuficiente. Eh, para muchos seguramente la forma de perder en San Luis también era para hoy insuficiente. El primer tiempo seguramente para muchos también era insuficiente. Entonces, de optimismo, de creer. Hay que prepararse por y para ganar desde el pensamiento, desde la credibilidad, desde el esfuerzo, desde la manera de vivir esta vocación, esta profesión. Entonces, vamos a ir por ahí siempre con la responsabilidad y con la humildad que se merece cada situación y cada rival. Y con respecto al Mundial de Clubes, poco tengo para decir. Tenemos 2 partidos que significan nueva final y entonces no merita otra cosa que pensar pura y exclusivamente en eso. Buenas noches. Gracias. Con esto finalizamos. Gracias, chicos. Gracias.